Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos y estar aquí con ustedes a través de esta señal, de esta transmisión en el análisis bíblico de cada semana. Hoy acompañándonos de la bella Angélica. Angélica, bienvenida. Hola, hola a todos. Y el tremendo productor de todas estas maneras o formas nuevas de hacerlo, de llevar la palabra, Pipe del Castillo. Bienvenido, Pipe. Gracias, aquí andamos muy bien. Y bueno, ahorita es el tiempo en el que tú puedes copiar el enlace o buscar algunos de tus contactos, avisarles que ya estamos en el análisis bíblico y que pueden conectarse. Estamos viendo el tema del libro de los Hechos, llamado también, lo hemos titulado Los Hechos del Espíritu Santo. Yo sé que en todas las Biblias aparece el nombre de Hechos de los Apóstoles, pero bueno, lo que realmente enfoca este libro de los Hechos son los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por ahí del 1 al 10 varios de los apóstoles aparecen, hasta diáconos como Felipe y Esteban, pero ya después del 10 en adelante empieza a aparecer un solo de los hombres que Dios usó poderosamente, que es Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo. Comencemos pues sobre este Hechos del Espíritu Santo en la Biblia. El tema entonces que está como enfatizado en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo usando a las personas. El Espíritu Santo es Dios, habíamos visto en los otros análisis, igual al Padre, igual al Hijo, que cuando oramos a Dios, entre comillas, es al Espíritu Santo, que aunque no mencionamos Espíritu Santo, a veces hacemos oraciones al Padre en el nombre de Jesús, pues el Espíritu Santo es el que está en la tierra hoy haciendo toda su obra. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo, Angélica? Bueno, algo que entre muchas cosas que hace el Espíritu Santo, una de ellas es que habla exactamente el lenguaje de Dios, porque escudriña lo profundo de Dios. Entonces, Él sí sabe cómo interpretarnos o traducirnos, y también sabe traducirle a Dios Padre lo que hay dentro de nosotros. Es como un intérprete. Porque está en nosotros. Y conoce lo profundo de nosotros y conoce lo profundo de Dios. Eso está en Romanos, en la carta. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo, Pipe? Bueno, yo tengo una frase que a mí me bendice mucho, que es: la vida es imposible sin el Espíritu Santo. Creo que el estándar o la verdadera vida es vaya tanta redundancia, vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y cuando hacemos eso nos sentimos plenos y todos, pero para poder lograr hacerlo, no lo podemos hacer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento, en nuestra experiencia o conocimiento. Hay mucha gente que conoce lo que la Biblia dice, pero no puede vivir lo que la Biblia dice. Y sabe que lo que la Biblia dice es bueno y es verdad, pero se frustra o entra en un punto donde intenta hacer tantas cosas que no lo puede hacer. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona que a través de tu relación con Él o nuestra relación con Él nos ayuda, nos da la capacidad de vivir lo que la Biblia dice y también entenderlo. Primeramente entenderlo y después vivirlo, porque no podemos vivir algo que no hemos entendido. Entonces, la verdadera vida, la vida con Dios es imposible entenderla y practicarla sin el Espíritu Santo. Al respecto entonces de esto, muchas personas se podrían preguntar: ¿cuándo recibe el Espíritu Santo una persona? ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Creo que recibir el Espíritu Santo es una experiencia. Bueno, es más que una experiencia, porque es una persona, pero es como, si lo pudiera poner en términos prácticos, es como cuando te introducen a un amigo, una persona, ¿verdad? Has escuchado de él, pero llega un momento donde te lo presentan, y ese es un primer impacto donde te lo presentan y conoces. Es bonito, lo ves, lo sientes, lo hueles, platicas, pero el ser llenos del Espíritu Santo ese tiempo se va desarrollando a través de una relación como con una persona. Pero no solo ser llenos, eso es como que es posterior. Recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo una persona recibe el Espíritu Santo? Bueno, creo que todos tenemos manifestaciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en la tierra. Aún los que no conocen de Cristo tienen manifestaciones del amor de Dios a través del Espíritu Santo, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón,
el nuevo nacimiento, lo que llamamos nuevo nacimiento, nadie puede nacer si no es por el Espíritu. Es un nacimiento del Espíritu. Sí, es por el Espíritu. Dice la Biblia que nadie le puede llamar Señor si no es por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, toda la nueva vida en Cristo sucede a través del Espíritu Santo. Ahí es la primera vez. Si cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, en Juan capítulo 3, y donde le dice que es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo no capta totalmente lo que Jesús le dice, le responde Nicodemo a Jesucristo. ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer, entrar por segunda vez, dice el verso 4, en el vientre de su madre y nacer? Entonces en el verso 5, Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que el segundo nacimiento, cuando creemos en Cristo y nacemos de nuevo, nuestro segundo nacimiento, el primer nacimiento es físico, el nacer de nuevo es el segundo nacimiento, ahí naces del Espíritu, como dice Jesús, es un nacimiento espiritual, y ahí tenemos al Espíritu Santo. ¿Pipe? Sí, o sea, tenemos que recordar que cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, lo que comúnmente se conoce, ¿verdad? Hacer la oración de salvación, donde lo reconocemos, lo invitamos. Jesús viene, pero Jesús, como los tres son uno, Jesús realmente está a la diestra del Padre, y el Padre está en el trono, ¿verdad? Si lo pudiéramos hacer así. Y realmente quien viene a morar, quien viene a darnos vida, es el Espíritu Santo, que también en otras porciones se habla del Espíritu de Cristo. Es lo mismo. Que es lo mismo, Es el mismo. Entonces, sí, viene el Espíritu Santo, viene a nosotros, y eso es esa experiencia cuando Él viene por primera vez, vamos a decirlo así, que lo invitas, es un nuevo nacimiento, un nacimiento por el Espíritu. Sí, ahora lo más bonito es que como el Espíritu Santo es una persona, es poder tener a la persona con nosotros, en nosotros, o sea, eso es maravilloso. Una persona de carne, ¿verdad? Porque bueno, es una persona pero no tiene cuerpo. Entonces, pero tiene todos físico, los atributos de una persona y está en nosotros, con nosotros para siempre. O sea, eso es lo más maravilloso, porque Jesús era una persona con cuerpo. Y estaba limitado, Estaba a lo que limitado. un cuerpo hace. Por eso Él dijo que convenía, porque ahora lo tenemos, podemos dormir, Él está con nosotros, podemos salir en un problema, en un día bonito, en un día triste, Él sigue, eso es maravilloso. Por eso dice en 1 Corintios 3:16, así como aprendemos esa frase, esa porción de Juan 3:16, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Precisamente por lo que tú dices, Pipe, que Jesús está a la diestra del Padre, el Padre está sentado en el trono, y cuando nosotros decimos que recibimos a Jesús, realmente al que estamos recibiendo es el Espíritu Santo, aunque los tres son uno, estamos recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En otra porción en Juan dice, mi Padre y yo, hablando Jesús, vendremos y haremos morada. O sea que cuando alguien recibe a Jesús, Dios está en él. Y es que este es un cambio de mentalidad, porque a veces pedimos a Dios que está en el cielo, y ciertamente el trono de Dios está en el tercer cielo, el Padre sentado en el trono y Jesús a la diestra y intercede por nosotros, pero Dios está tan cerca como nuestro interior. Por eso dice, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Todos los antiguos, los griegos, los romanos, los judíos adoraban a Dios en sus templos. Los judíos eran muy especiales porque tenían más veneración al templo que al propio Dios, ¿verdad? Terminaron adorando al templo y no la esencia del templo, que era la presencia de Dios. Pero ahora dice la Biblia que nosotros somos el templo vivo y que Dios mora en nosotros, de manera que Dios sí está en el cielo, pero está en nosotros, y muchos de nosotros no somos conscientes de eso, que ya tenemos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Me encanta lo que dice Juan 20, Angélica, si nos puedes acompañar. Nada más quería comentar, cuando habla de que somos templo, está hablando de nuestro cuerpo también. Así es. Porque a veces nada más decimos, es que Él viene a vivir en lo espiritual, adentro, no sé, en el espíritu. No, es que Él viene a vivir y necesita también un vehículo, o sea, este cuerpo físico, por eso hay que cuidar este cuerpo,
¿verdad? Y como dice, no usemos nuestros miembros para el pecado, porque Él vive en el cuerpo físico también. Es que Ok, nomás el Hijo quería de Dios hacer usó eso. un cuerpo físico llamado Jesús. Así se llamó cuando nació el cuerpo, y su vida unida del Hijo de Dios a ese cuerpo es Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Es Dios, pero no tiene cuerpo. Él necesita el de nosotros. usar el de nosotros, precisamente. Y en Juan capítulo 20, Angélica, para que veamos cómo es el proceso que dice la Biblia, y está muy claro, a veces no lo hemos encontrado, en capítulo 21, capítulo 20, verso 21, si nos lees esa parte, cuando Jesús aparece resucitado, el primer día que resucita en la mañana, se aparece a María Magdalena, pero aquí dice cuando llegó la noche del mismo día, que aparece entre ellos. Si quieres leernos desde el 19, pero el enfoque es el verso 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Hasta ahí? No, ¿Le y la sigo? última parte. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 22. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Bueno, aquí tenemos una pregunta súper interesante. Jesús se aparece resucitado a los apóstoles el mismo día que resucita en la mañana. El verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, aparece en medio de ellos, están encerrados, les muestra las señales de su crucifixión, las manos horadadas, el costado abierto, traspasado, para que supieran que es Él, y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo porque son los apóstoles que caminaron con Jesús. Es Pedro, es Juan, es Tomás. Bueno, Tomás no estaba ahí, pero luego también está Juan y Jacobo, todos los otros discípulos. Ya tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué aquí Jesús sopla y les dice: recíbanlo? Angélica. Bueno, para nosotros es como recibir a Cristo, ¿verdad? Porque ellos tenían el conocimiento, Pero no el entendimiento. tenían todo el conocimiento, y también en la Escritura, un poco atrás, dice que les abrió el entendimiento. Ajá. También les abrió el entendimiento para que vieran las Escrituras. Pero esto pienso que el Señor lo dejó como para que entendiéramos el proceso de recibir al Señor, que es por el Espíritu, porque ahora se iban a relacionar con Jesús otra vez, pero de una manera distinta. Ajá. No como estaban acostumbrados a tenerlo y tocarlo. Era una relación diferente. Y es que en el Antiguo Testamento, Angélica, el Espíritu Santo no venía sobre una persona y se quedaba. Sobre Jesús sí, porque en el bautismo vemos que el Espíritu Santo desciende sobre él como permanece. paloma. Pero los apóstoles no tenían esa bendición que tenemos nosotros hoy, que somos templo del Espíritu Santo. Ellos no lo tenían, tenían el conocimiento, y a la persona de Jesús, digo, la presencia de Dios se sentía cuando se transfiguró, cuando caminó sobre el mar, cuando resucitaba algún muerto. Que tremendo, se sentía la presencia de Dios, pero ellos no tenían el Espíritu hasta que aquí Jesús sopló. Y Jesús sopló cuando ya está resucitado, dándoles muestra, o sea, fortaleciendo su fe, que Él es no solo un hombre, un gran profeta, es el Hijo de Dios que murió y resucitó cumpliéndose las Escrituras, Pipe. Bueno, a mí lo que me llama la atención también de este versículo 22 es que dice que sopló, y en otras palabras donde habla del Espíritu, Ajá. habla de aire, Sí. o una palabra griega que es neuma, creo. Neuma. Que habla del Espíritu. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo me llama la atención, que tiene que ver con el aire, con el viento. Entonces, me llama la atención que Jesús intencionalmente, porque Él pudo haber tocado y reciban al Espíritu Santo, Él pudo simplemente haberlo dicho, pero no solamente dijo, sino sopló. Sí. Y yo creo que ese acto realmente es algo que a mí me recuerda lo de Hechos capítulo 2, donde dice que ellos estaban en el aposento alto y viene un viento, otra vez aire, ¿verdad? Y sobre ellos, y fueron llenos en esta ocasión del Espíritu Santo. ¿Cómo está asociado esto que menciona Pipe, que es a veces algo que dejamos pasar, con
que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. También en el pasaje de Nicodemo, cuando Jesús le dice lo que es pero nacido déjame de la decir carne. algo, porque cuando habla de recibir el Espíritu Santo, está ligado a la cuestión del perdón. Aquí Jesús les habla de eso, porque lo que venía a continuación en la vida de ellos iba a ser mucha cuestión de conflicto, iban a necesitar del perdón. Entonces aquí está muy asociado la vida del cristiano. Cuando viene Cristo a nuestra vida, una evidencia es que se manifiesta el perdón, porque aquí está hablando precisamente de los pecados. Es que cuando alguien ¿verdad? ofendía Importante. a una persona en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer un sacrificio por la falta. Y aquí Jesús les está diciendo que si tienen el Espíritu Santo, tienen la capacidad de perdonar al que los ofendió, ¿verdad? Como que no menciona ya lo del sacrificio, pues Él ya fue el sacrificio, acaba de ser el sacrificio en la cruz y acaba de resucitar. Sí, hay un nuevo entendimiento. Cuando me quieras interrumpir, hazme una seña, que yo ya empiezo a hablar y Échale, como voltéame que a ver. no, siento que no. Voltéame a ver. Ok, dice el capítulo 3 del verso 6, cuando Nicodemo habla con Jesús, lo que es nacido de la carne, le dice Jesús, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que era necesario nacer de nuevo. Y luego dice lo que Pipe menciona: el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo el que es nacido del Espíritu, o sea, está asociado. Y dice en la Biblia de estudio, esta es la misma palabra que significa tanto viento como espíritu. Por eso tú mencionas lo de Hechos 2, que cuando recibieron el Espíritu Santo vino un viento. Ahora, los discípulos ya tienen entonces el Espíritu Santo en Juan 20, 22, que sopla sobre ellos, 20, 21 y 22, pero luego les dice en Hechos 1 que cuando va a ascender a los cielos ya resucitado, que se queden en Jerusalén porque van a recibir una promesa del Padre y un poder del Espíritu. Ellos ya tienen el Espíritu, pero les dice que van a ser llenos o bautizados con el Espíritu. Dice en el verso 4 y verso 5, Pipe, si nos lees Hechos 1, 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si ya tienen el Espíritu, ¿de qué les está hablando? Les está hablando, lo pudiéramos decir en otras palabras, y creo yo que así es, una activación del Espíritu, porque el Espíritu Santo puede estar en muchas personas, pero como alguna vez lo mencionan también en otro análisis, puede estar dormido, puede estar pasivo, puede estar simplemente ahí, pero la verdadera vida no consiste en solamente tener a Dios, sino dejar que Dios tome control de tu vida, dirija tu vida. Así fue Jesús. De hecho dice que la Biblia que Jesús, después de ser bautizado, fue al desierto y después vino en el poder del Espíritu. O sea, ya había pasado algo en el desierto que lo había controlado de tal manera que todo lo que él hacía era dirigido por Dios, era dirigido, y de eso se trata de esto, o sea, de que el Espíritu Santo iba a venir para dirigir, llenarlos de tal manera que iba a ser el que los dirija, el que los controle, el que los guía, el que los direcciona. Entonces de eso es lo que yo entiendo que es lo que tenía que pasar en un lenguaje más práctico. Ya tienen el Espíritu Santo, Juan 20, y ahora les dice que serán bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sí, porque habla de que esperen la promesa. Entonces, cuando está hablando de la promesa, no es una promesa. El Espíritu Santo es la promesa de Dios a nosotros. Es la promesa, eso es muy importante. Era la promesa del Padre. Y eso de ser bautizados, pues ellos entendían perfectamente lo que era ser bautizados, porque ellos tenían lo que se llamaba la purificación, que era una especie de bautismo, y que también entendían lo que era el bautismo de Juan, del agua, y que él lo habló del arrepentimiento como un lavamiento físico de algo interno, pero ahora estaba hablando que esta era otra cosa, era muy diferente,
bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos entendían lo que era Espíritu Santo porque les decía, les conviene que yo me vaya porque va a venir otro como yo. Entonces, de alguna manera tenían idea, pero no sabían cómo iba a ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos fueron tiempos bien emocionantes porque está hablando de ese bautismo. Jesús les dice esto y ellos le responden, les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y lo que ellos le preguntan, enseguida los versículos, es ¿cuándo vas a establecer tu reino? O sea, como que no va la pregunta que ellos hacen con lo que Jesús les está diciendo. Y si nos fijamos en el versículo 8, Jesús vuelve a retomar el tema. O sea, Jesús les está diciendo, aquí lo que importa, ahora que yo voy a subir al cielo, y ellos estaban ahí porque más adelante dice que dicho estas cosas fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, verso 9. Pero en el verso 8 vuelve a enfatizar y les dice, este bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre, les dará poder. Recibirán poder, Hechos 1:8, muchos cristianos conocen esta porción, cuando haya venido sobre ustedes. Bueno, ya lo tenían dentro, había soplado el primer día que resucitó, luego pasaron 40 días que se les aparecía hablándoles del reino de Dios, se les apareció a muchos, ahí se le apareció a Jacobo su hermano, a Pedro también, a muchas personas, y luego va a ascender y antes de ascender les dice esto, que se queden en Jerusalén. Ellos se preguntan sobre el reino y enseguida dicen, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para hacerme testigos, o este poder les ayudará a ser testigos desde lo más pequeño hasta lo más extenso, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que levantaste la mano o el dedo. Si quieres, dedo y mano. Angélica. Yo creo que el Espíritu Santo viene a hacer una diferencia porque nos confundimos, como ellos. Cuando ellos preguntan, entonces, vea, los que estaban ahí reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues ellos estaban confundidos como nosotros porque el reino de Israel es a futuro, ¿sí? Pero el reino de Dios está en Jesús, ¿sí? Y ese pues el era reino de Israel espiritual. será restaurado, ¿sí? cuando Jesús venga y lo dirija. Y ellos todavía, aún como sus discípulos, estaban pensando en ese concepto del Mesías. Sí, en lo natural. El Mesías que restaure el reino y yo creo físico. que el Espíritu Santo viene a eso, a enfocarnos en lo espiritual, porque somos muy terrenales. Pensamos muy a nivel Jesús tierra. les está hablando de la más grande promesa para no estar solos, exacto. y ellos siguen enfocados en que En el cuando reino. Israel va a ser la más grande Y ahí nación. es donde Él les dice, pues no les toca a ustedes, ¿eso qué? Entonces Eso ya no es lo más importante. No, dice, recibiréis poder cuando hay. Entonces, el reino de Dios es Jesús, es espiritual y está entre nosotros. Es que es como los magos de Oriente. Cuando ellos vinieron buscando al rey de los judíos. Y era el rey de reyes. Sí, y todos se confundían. Pero es que ya estaba entre ellos. Jesús era el rey, es el rey. Y no nomás de los judíos. Por eso Jesús vino a hablar del reino, porque Él era el rey. El rey. Esta porción del verso 8, Pipe, como tú enfocabas, decías, ya recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos, aparece 40 días, es alzado en las nubes, como dice ahí enseguida el verso 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube que lo oculta de sus ojos, y muy hermoso la ascensión ahí de Jesús relatada, porque tú decías, tienen el Espíritu Santo, pero está como limitado. Y yo puedo decir que ese bautismo del Espíritu Santo del que habla Jesús, que desata un poder para ser testigos, que me gustaría hablar de ahí de una verdad muy importante, hace que el Espíritu Santo le cede uno como el control al Espíritu Santo, porque una cosa es tenerlo y tú seguir en el control, que eso es la madurez de la vida cristiana. La madurez de la vida cristiana consiste en que aunque tienes a Dios, lo dejas a Él gobernar y dirigir tu vida, porque hay cristianos o personas que tienen a Dios secuestrado, si se pudiera llamar como su corazón una casa, o el interior de una persona una casa, en alguna habitación muy bonita, pero no lo dejan que sea el Señor que mande en la casa. Y para que Él nos guíe, también nos da un poder, pero el poder, dice la Biblia, viene con un propósito. Muchos cristianos reciben el poder de Dios o lo experimentan y se sienten tan bien que creen que el poder es dado para satisfacción personal,
cuando dice aquí que el poder es dado para ser testigos, o la palabra original es para ser mártires para Jesús en todo el mundo. Sí, yo creo que el poder, porque a mí me llama la atención que el versículo tiene una coma, dice, pero recibirán poder, coma, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sean bautizados. O sea, Sí. o sea, que venga el Espíritu Santo, los llene. Porque venir es como que viene de afuera, y no viene de afuera, ya lo tienen adentro. Exacto, pero el poder, yo quería decir que el poder es una consecuencia de la llenura. O sea, no pensemos que el poder, o sea, sí, Dios es poder, pero el poder es, es algo que se activa cuando eres lleno. Porque yo lo he experimentado y puedo hablar de mi experiencia, de lo que he vivido últimamente, que es que cuando Dios te dirige, Él te lleva a hacer cosas que normalmente tú no harías. Él me ha llevado en las últimas semanas a predicar de una manera que yo no lo haría normalmente. En la calle. En la calle, y a orar por gente en la calle, que es algo que yo no haría, por sanidades, y la gente ha sanado. Y es ahí donde yo digo, porque soy lleno, Él me dirige, Él me dice qué hacer, Él me dice con quién orar, a quién hablarle. Y cuando voy y entonces hablo, entonces el poder se activa para poder de alguna manera manifestar algo que yo no soy capaz de hacer, que es que una persona sane, porque al final es Dios el que la sana. Y entonces eso se vuelve en una evidencia que me permite ser un testigo, que es lo que habla ahí, un testigo para la gente de que Dios es real, en donde quiera, dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo que nos va a dar la capacidad de movernos en lo sobrenatural, pero también de vivir una vida sobrenatural. Y a veces pensamos que lo sobrenatural es la excepción. No, que bueno, sí, que no debería ser, pero pensamos que lo sobrenatural solamente es orar por los enfermos y que sanen. Pero yo creo que también lo sobrenatural es tener la capacidad de perdonar a alguien que te ha lastimado mucho. Claro. Porque no es normal, no es natural que alguien que te lastima, que te ofendió, que te hirió, que te hizo algo terrible, tú lo perdonas, lo sueltes como si nada. De hecho, hubo una vez que yo escuché una expresión de que el perdón es el regalo de los dioses, o es la actitud de los dioses, porque es algo tan grande que no puede venir de un ser humano. Entonces, cuando tú otorgas el perdón, realmente estás poniendo en práctica la llenura, que se conecta con lo que mi mamá comentaba. Cuando sopló sobre ellos. O sea, cuando tú eres lleno, tienes la capacidad del poder también para perdonar, soltar, que también eso puede ser algo sobrenatural. Es que ¿quién no está herido? ¿Qué persona humana no está herida? Aunque sea un rey que nació en un castillo y lo tuvo todo, pues la relación con otras te lastima, y la herida o la falta de perdón, porque hay heridas, te limita, y limita también el fluir o la dirección, el control del Espíritu Santo que pueda tomar sobre nuestra vida. Sí, yo creo que la vida llena del Espíritu es una vida emocionante. Cuando un cristiano habla de la vida en Dios como aburrida, es porque sería puro conocimiento de Dios, ¿no? Y no ha experimentado el ser guiados por el Espíritu, porque ser guiados por el Espíritu es emocionante, no sabes qué va a pasar cada día. Exacto. Y es una aventura diaria. Entonces eso es emocionante. Vamos a eso para dejar como un inicio de la siguiente sesión, pero yo quería nomás mencionar que en el verso 8 dice que entonces este bautismo del Espíritu Santo o llenura, ahorita lo queremos explicar un poquito más después, pero te desata un poder. Es como que el Espíritu Santo está en nosotros, tú decías, y entonces el estarme llenando de él desata un poder, como que hay un rompimiento de darle el control de mi vida a Dios. Aunque tengo a Dios, Él quiere que le tomar el control, pero no lo va a tomar como el diablo lo hace. El diablo le abres una ventanita chiquita y él, le das la mano y toma los pies, ¿verdad? O sea, domina, aunque lo dejas entrar levemente. Y Dios no, Dios tiene que, como nos hizo con voluntad propia, respeta que nosotros le rindamos la voluntad. Creo que ese bautismo del Espíritu Santo, sumergirse, la palabra bautizo, sumergirse, estar puesto abajo, es como sumergirse en el Espíritu Santo, donde le damos el control. Y cuando le damos el control, entonces, llenos del Espíritu, se desata un poder para ser testigos.
es hasta que viene la llenura del Espíritu Santo que recibimos ese poder sobre nosotros por el Espíritu Santo para ser testigos. Pero lamentablemente la palabra testigos hoy en nuestros días está muy devaluada, y testigo es atestiguar que viste un hecho en un accidente, hasta en un asalto o de alguna manera. En una boda se le llama a las personas que están sentadas en la primera fila y que atestiguan ahí de primera mano, en primera fila, la boda o las promesas de pacto de la pareja. Pero la palabra original no es testigo, es martyrus, que se puede traducir como testigo, pero se traduce mejor como mártir. Es un poder para ya no verte a ti como tu prioridad, porque un mártir nunca ve sus necesidades primero que la causa. Un mártir da su vida por una causa, vive para una causa, vive para otra cosa que no es el mismo. Y el poder que Jesús da para sanar, para vencer los temores, para perdonar, al final es para vivir una vida no centrada en mí mismo. Un mártir es alguien que muere. Si la persona no es asesinada o matada por su propósito, por su causa, no es mártir. Si está vivo, no es mártir. Y a todos los apóstoles les vino eso. Todos sellaron su dedicación a Jesús dando sus vidas. Pero hoy hablar de que el poder del Espíritu Santo viene para que tú vivas una vida para la causa de Dios, para el propósito de Dios, va en contra de la comodidad, mis deseos, mi enfoque de que Dios es para que me ayude. Pues si no se ayuda cuando estoy enfocado en su causa. Entonces en Hechos 2, 1 al 4, yo creo que ahí podemos terminar esta sesión. Viene el Espíritu Santo, como Jesús dijo, no se vayan hasta que reciban la promesa. Esta promesa va a darles una llenura, un bautismo que va a dar poder. Y ahí en el versículo, en Hechos, en el capítulo 2, del 1 al 4, dice cuando sucedió. Cuando llegó el día de Pentecostés, si me permiten leerlo, estaban todos unánimes juntos y de repente, o sea, ellos no sabían qué iba a pasar en ese momento. Fue algo espontáneo. De repente, sin avisarles a ellos, vino del cielo un tronido. Un estruendo es como cuando hay un choque, un ruido grande, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y me imagino que por la construcción de aquellas casas no era una casa con todas las ventanas abiertas. Ellos tenían ventanas muy chiquitas, pero se metió un soplido, se metió un viento y un ruido. Se les aparecieron flamas, pequeñas lenguas o flamas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí hay dos símbolos del Espíritu Santo: el viento, como tú decías, Pipe, y ahora el fuego. Y fueron todos llenos o bautizados, como dice el capítulo 1, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces viene el Espíritu Santo, toma el control. Ellos le ceden el control porque tienen esa actitud de buscar a Dios. Viene un poder y el temor que dominaba a Pedro, y de hecho los dominaba a todos porque estaban encerrados cuando Jesús se les apareció y sopló, se les mueve. Un poder que vence el temor, donde Pedro se pone de pie con los demás apóstoles, comparte a una inmensa multitud que se reunió por el trueno o el sonido. Dice el verso 6, hecho este estruendo o el ruidajal, aquel tronido, se reunió una multitud, y Pedro vio una multitud. Con los otros sale, ve toda la gente ahí reunida, tal vez las flamas estaban sobre la casa también donde estaban reunidos, y les comparte un mensaje muy diferente a cuando se acobardó por la sirvienta del sumo sacerdote cuando Jesús era juzgado. Un poder que toma el control para ser testigos. Pues sí, desde ese momento dice que vino una multitud, estaban ahí un montón de gentes y no tuvieron miedo. Ya no nomás la Ya sirvienta. no, estaban escondidos aquí, era un montonal de gente, los podían haber linchado si quisieran. Uy, sí. Pero a ellos no les importó eso, o sea, fue más impactante la presencia del Espíritu Santo, que esta es la primera intervención del Espíritu Santo de una manera así. Pienso que por eso fue el estruendo, el viento, porque es la primera intervención así. Hay pudiéramos decir Pentecostés, porque fue una fiesta de Pentecostés. En el monte Sinaí, cuando son dadas las leyes, ¿verdad? Truenos, relámpagos. Vino, pero nos damos cuenta que hubo 3,000 muertos.
después. Sí. Y aquí hay 3,000 que se entregan al Wow. Señor. Viene la muerte en un tiempo, pero cuando viene el Espíritu Santo viene la vida. Pues la ley trajo muerte porque diferenció los que hacen el bien y los que hacen el mal. Un poder, una dirección del Espíritu Santo para compartir a otros de Jesús, venciendo el temor. ¿Es el temor un gran enemigo en el cristiano a vencer? No, claro, o sea, creo que todos estamos llenos de temores, El ser humano. inseguridades. Yo puedo decir que yo me considero una persona que no es de las que son muy atrevidas para hablar en la calle con gente, pero cuando viene el Espíritu Santo es como una influencia, una llenura, algo que te impulsa. Si lo puedo poner en términos controla, prácticos. pero amablemente. Sí, digamos que yo recuerdo que cuando estaba joven o más joven, digo, Estás estoy joven. joven, Joven, estás Bueno, joven. sí, cuando era un ¿Qué nos adolescente. dejas a Un nosotros? pollo, un pollo. Cuando era un adolescente me acuerdo que tenía un grupo de amigos y siempre había uno que era el atrevido, el que nos andaba motivando a hacer cosas que por nuestra personalidad no nos atrevíamos a hacer. Y porque estábamos con él, pues decíamos, pues si estoy contigo, pues sí le entro, ¿verdad? Y íbamos. Si lo pudiera burdamente o así ejemplificar, el Espíritu Santo está en ti. Y es el que te impulsa y te dice, y dice, yo estoy contigo, atrévete, Muy bien. yo voy a ir contigo. Wow. Y te da esa compañía, ese apoyo, esa fuerza para hacer cosas que no te atreverías a hacer fuera de ti, pero sabes que no eres tú, es Dios quien te está diciendo. Y ahí es donde entra el respaldo, porque como no es una persona puede respaldarte en su capacidad, Pero es Dios. pero cuando Dios te dice que hagas algo y lo haces, vas a tener el respaldo. Y su respaldo para mí es su poder, su respaldo para mí es lo que Él nos da, ¿verdad? La manifestación de todas esas cosas especiales, sobrenaturales, para poder hacer lo que Él nos llama a hacer. Y este poder no es para que se luzcan o que Pedro salga, porque Pedro podría haber salido con los demás ante la multitud. Es que a nosotros nos visitó Dios, es que tenemos aquí muchos días orando, háganse para allá, chusma, chusma. No, porque todo el poder de Dios, a veces no lo entendemos, es para ayudar a otros. Sí, Dios necesita un canal, un vehículo en el cual poner el poder. Tú decías que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, necesita el nuestro, pero para los propósitos de Él, no nuestros, Angélica. Pedro le bendice a la multitud compartiéndole de Jesús. Sí. Todos los que le pertenecemos a Cristo entramos en una nueva relación con Dios. Y cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, aprendemos a ser guiados. Como dice la Escritura, que una de las verdades más grandes es esa, que somos guiados, ¿pero a qué? A toda verdad. ¿Sí? No a lo nuestro, somos guiados a toda verdad y a todo deber, a la obediencia. Porque Pedro podía haber usado esa manifestación para Para muchas sí, cosas. para sí, pero podía no. haber dicho, miren cómo nosotros estamos aquí visitados por Dios como en el monte Sinaí con fuego. Sí, somos guiados a toda verdad y a todo deber. Vamos a hablar la verdad y a obedecer, porque hay un deber como hijos de Dios y Él nos guía a eso. Y Pedro no a lo nuestro. da un discurso donde dice, Impresionante. ustedes mataron al Mesías. Y o sea, para decirle a una multitud de más de 3,000, porque 3,000 se bautizaron, pero la multitud podía ser de muchos más. Ustedes mataron, asesinaron al Hijo de Dios, o sea, se necesita mucho valor, que no era algo natural en Pedro en una situación crítica, porque Bueno, ya lo habíamos visto. Era broncudo. Sí, pero a la hora de la verdad se echó para atrás cuando la sirvienta dijo, tú eres Galileo, tú hablas como ellos, tú andabas con él. Dicen que juró, ya a la hora de los trancazos maldijo ya y no. dijo, no lo conozco. Pero entonces el Espíritu Santo viene para darnos un poder y guiarnos, dirigirnos en las cosas de Dios. Porque si alguien toma el control con amor y con delicadeza, como el Espíritu Santo, como es Dios, lo toma para su propósito, no para el nuestro. Y Jamás todo para lo cristiano nuestro. busca a veces lo del Espíritu Santo y la llenura para sus propósitos, totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Pues qué tremendo análisis. Yo creo que estamos así impactados, con los ojos así de plato, ¿verdad? Diciendo todo esto dice la Biblia. No te pierdas la próxima sesión aquí en los análisis bíblicos, donde entraremos al Espíritu Santo, pero no lo tienen con libertad, no le han dejado el control, no están bautizados,
no están llenos y les falta poder. Vamos a hacer una oración para terminar, Angélica. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, porque nos damos cuenta que tu palabra es verdad y tu palabra nos enseña tantas cosas y nos recuerda otras que tal vez, Señor, la hemos dejado de lado. Gracias por esta palabra, porque nos instruyes también acerca de las cosas que tenemos que hacer. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, precioso Espíritu Santo, por estar en nosotros, con nosotros y por nosotros. Wow. Amén. Pues no se pierda la próxima transmisión y aquí lo esperamos. Vamos entonces a lo que sigue. Pues tenemos ahora la oración, que es igual de importante que escuchar. Escuchamos o aprendemos para vivir. Ahora vamos a vivir parte de lo que hemos recibido a través de la oración, que hace que el reino de Dios venga del cielo a la tierra. Bendiciones, hasta luego y gracias, Angélica, gracias, Pipe.